Hola, soy Ernesto Pérez de Equalinux.com. Seguramente ya has oído hablar de Linux, ¿verdad? Es un sistema operativo que está presente en muchísimos dispositivos en la actualidad, desde equipamientos servidores hasta máquinas de escritorio e incluso celulares. Por ejemplo, Android tiene su fundamento, su base en Linux. Yo comencé Linux allá por finales del año 1995 en La Habana. Y para bien o para mal no tenía instructores, no lo sabía en esa época. Linux recién hacía 3, 4 años que había surgido. Y como te decía, para bien o para mal tuve que empezar a estudiar los documentos que venían con todos los paquetes de Linux, empezar a buscar la información que existía en internet cuando podía acceder a internet. En fin, fue un largo, un tedioso proceso de aprendizaje que me gustó, no te puedo decir que me desagradó, porque a la final me permitió llegar a ser lo que soy hoy. Desde hace muchísimos años ya estoy usando Linux exclusivamente en mis equipos de escritorio, en mis laptops, etcétera. Y definitivamente en nuestros servidores también lo utilizamos al 100%. Yo particularmente no uso ningún sistema operativo que no sea basado o similar a Linux. No niego que existan otros, solo que ya con los años, con el aprendizaje que he tenido, me he dado cuenta de que no hay algo tan bonito, tan interesante como Linux. Voy a ser el encargado de dictarte estos cursos de Linux. Pero lo voy a hacer no solamente con el conocimiento, sino además con el interés de dictarte estas capacitaciones en Linux y siguiendo una cierta lógica que a lo largo de los años me he dado cuenta que nos sirve, que nos es de mucha utilidad para aprender Linux. Partamos de un hecho: yo no te puedo y no te voy a presentar a Linux como algo difícil. Linux, para administrar servidores, que es lo que vamos a ver nosotros en nuestras clases, no es un sistema operativo difícil, no es complejo de aprender. De hecho, sigo siempre una filosofía que es que las cosas en Linux tienen que ser fáciles. Si no son fáciles, entonces ese no es el camino. Y tú tienes que tratar de proponértelo así. Cada vez que tú instales o que tú utilices algo en Linux, tienes que pensar que es algo fácil, que es algo simple. Y si tú ves que se está complicando mucho lo que tú estás haciendo, no estás siguiendo el camino correcto o te están planteando inconvenientes que al final te van a resultar en un desastre o en una mala práctica. Entonces, nuestras clases van a ser en términos muy simples. Simple no significa que la clase sea mala o no profesional. Las cosas no tienen que ser complejas para ser buenas. Simple significa que te va a ser muy simple de aprender, muy fácil de aprender, muy cómodo de aprender. Si tú prestas suficiente atención, yo tengo toda la disposición para enseñarte a utilizar el sistema operativo Linux en tu servidor. En la clase vamos a ver no solamente la instalación. De hecho, la instalación es un proceso puntual que vamos a seguir en un momento, digámoslo así, por necesidad, pero vamos a hacerla de forma correcta. ¿Sabías que para hacer una instalación en Linux no es simplemente poner el CD o la flash, apretar Next, 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 hasta que llegas al último botón, finalizar, reiniciar y ya? No. Esto no es un sistema operativo de juguete. Este es un sistema operativo serio, que nos permite aprender y que nos permite asegurarlo desde un inicio. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en el sistema. Primero, antes de instalar, lógicamente vamos a ver una breve introducción a qué es lo que es Linux, software libre, cómo se incorpora Linux dentro de este esquema de software libre. Vamos a ver también las distribuciones de Linux, digámoslo así, las diversas variantes de Linux que existen. ¿Por qué nosotros vamos a escoger una determinada variante, una determinada distribución para instalar y, lógicamente, para estudiar sobre ella? Por razones de tiempo, de soporte, por razones de periodo, de tiempos de actualizaciones, etc. Vamos a ver también lo que es el árbol de directorio de nuestro
sistema operativo Linux, las particiones, cómo particionar, y aquí es donde entramos en el tema de la instalación, cómo particionar correctamente nuestro servidor. Y una vez instalado el sistema, vamos a ver entonces los comandos básicos que como administrador yo requiero. Vamos a ver editores de texto, cómo solicitar ayuda en Linux, cómo manejar usuarios, pero no es simplemente cómo agregar un usuario, no, sino toda la parte teórica de cómo se agrega y por qué y dónde se agregan los usuarios, en qué consiste cada una de las partes involucradas en el tema de agregar usuarios. Lógicamente, asignarle sus claves, eliminar usuarios, todo lo que es el manejo de usuarios, sudo, su, manejo de permisos. Después vamos a trabajar tema de procesos, de servicios del sistema, también todo lo que tiene que ver con el disco en sí, tamaños de disco, cómo montar particiones de discos, sean externos o internos, la flash, cómo realizar respaldos, qué respaldar. Lógicamente en estos momentos ya empezaría a surgir la duda de cómo recuperarnos en caso de que el sistema no quiera arrancar. Por ejemplo, supón que se te olvidó la clave de root, o que se fue la luz y se dañó el sistema de archivo y hay que revisarlo. Y la última parte de este tema sería manejo de tareas programadas, varios tipos de tareas programadas que existen. Al finalizar esta clase, ustedes como estudiantes ya serán capaces de poder realizar tareas administrativas básicas en el sistema operativo Linux. Quizás tú creas que tú las conoces, porque hay personas que dicen, ya yo sé usar el comando su. Te creo, pero toma el curso para que veas que te vas a enterar de muchas cosas que no conocías, porque a lo largo del tiempo hemos visto que ciertos estudiantes que tienen algún conocimiento sobre el sistema operativo Linux carecen de otros. Es increíble, pero cierto. Quizás se han logrado dominar ciertas partes del sistema a la perfección, incluso mejor que su profesor a veces, y me parece perfecto eso, y sin embargo otros temas básicos, simples del sistema no lo han dominado, no lo dominan. Este curso, en el peor escenario para este tipo de estudiantes, le ayuda a nivelar su conocimiento, a mejorar la base sobre la cual él está realizando su trabajo. Y lógicamente para el estudiante que no conocía nada de Linux, perfecto, le ayuda a comprender la esencia, los fundamentos del sistema operativo Linux y empezar a trabajar en los siguientes módulos. Muchas gracias.